Bueno, hoy vamos a hablar de innovación aquí en Chat Económico. Bienvenidos, bienvenidas a ustedes que están ahí del otro lado. Economía de la innovación. Está muy relacionada con la economía del conocimiento, esto de lo que tanto se habla en nuestro país, en la provincia, la innovación que es necesaria justamente para avanzar, para tener un buen desarrollo económico. ¿Cómo influye? ¿Qué se está haciendo en la provincia de Mendoza? Ojo que en la provincia de Mendoza se está trabajando mucho en esa área. También qué está pasando en el país y si tenemos grandes diferencias con el mundo o cómo estamos posicionados. Hay mucho talento en la provincia de Mendoza. Hay varias empresas que están trabajando. Hay una empresa que ha sido reconocida a nivel mundial y justamente vamos a estar hablando con uno de los integrantes de esa empresa que viene en representación de todo el equipo. Vamos a hablar de economía de la innovación con Rodolfo Giro, que es director de innovación de la empresa Interbrain, porque lo decíamos, la innovación hoy es importante para el desarrollo de un país y uno inmediatamente esto lo asocia tal vez a la tecnología y la ciencia, pero tiene que ver con cómo vamos creciendo e impacta directamente, por supuesto, en la economía. De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más aquí en el 30 de la TDA, así es que los invitamos a ustedes que se acomoden, que se queden ahí del otro lado porque ya venimos de vuelta con el invitado aquí en el estudio y con este tema que es sumamente interesante y que por supuesto pasa también en la provincia de Mendoza. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de este tema que está vinculado así directamente con la industria del conocimiento. Hablamos de la economía de la innovación y también lo decíamos cuando comenzábamos el programa, que íbamos a hablar con un experto en este tema, que es Rodolfo Giro, que es director de innovación de la empresa Interbrain. Aquí lo tenemos con nosotros, así es que le vamos a dar la bienvenida. Gracias, Rodolfo, por venir. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos que hablar de esto que es la economía de la innovación y en estos tiempos uno entiende que si no innovamos, sucumbimos. Es así, pensando incluso en que la innovación se puede aplicar a todas las áreas. Totalmente. Yo creo que la innovación es algo permanente, es un proceso y tiene que darse siempre. Digamos, es decir, hay momentos donde es más necesario innovar y justamente cuando estás con momentos difíciles o con crisis, la innovación es una solución para salir de esa crisis. Pero la innovación, como te digo, es un proceso permanente. Digamos, es decir, no es que se hace en una época del año o se hace cada 4 años como el Mundial, digamos. Algo o que como las elecciones. Claro, no, es algo que es una forma de trabajar, es una forma de pensar, de hacer las cosas y es ir encontrando soluciones nuevas a problemas viejos o a problemas nuevos que también van apareciendo. ¿Y qué se entiende por economía de la innovación? Digo, llevado esta innovación a lo económico. Bueno, a ver, me gustaría aclarar un poquito algunos conceptos. Muchas veces se habla de la investigación y desarrollo, sí. ¿cierto? Entonces vos tenés científicos que están investigando un montón de cosas que pueden ser valiosas para la ciencia o valiosas en general como conocimiento per se. Pero si ese conocimiento no se encuentra con la economía de alguna manera, no se transforma en innovación. La innovación de alguna manera es generar valor con ese conocimiento, con ese nuevo proceso, que termine materializándose en plata, digamos de alguna manera, o que termine en un producto o mejorando, siendo más eficiente un proceso que termina impactando en la economía real, que termina llegando a la gente en un mejor servicio de taxi o en como puede ser el caso de Uber, por ejemplo, que el taxi siempre existió o los transportes siempre existieron. Pero la innovación llegó a partir de la plataforma, ¿no? Exactamente, la forma en cómo vinculamos a ese transporte con las personas, gracias a la tecnología, bueno, una serie de cosas que se combinaron y termina apareciendo Uber y cambia la forma del transporte hoy en día. Entonces, esa es la innovación, digamos, no necesariamente que es algo totalmente nuevo, sino que yo tomo algo que existe y lo mejoro. Pero muchas veces la innovación se asocia a sectores de tecnología porque son los sectores que naturalmente más innovamos, porque estamos permanentemente en evolución, digamos, por la misma obsolescencia de la tecnología.
pero se puede innovar en cualquier proceso. Bueno, por ejemplo, si uno se le ocurre pensar, digo, el sector del agro, ¿no? Por Como ha ido supuesto. innovando para mejorar lo que ellos entienden que hay que mejorar, ya sea para las semillas, se me ocurre pensar, o el ganado, ¿no? La De hecho, genética en el ganado. El Malbec Sí. que tomamos y que es nuestra uva, digamos, insignia y demás, fue una innovación en su momento. Sí. O sea, porque no era una uva que se usaba regularmente. Entonces, son muchas cosas que podemos hacer en la forma de trabajar, en la forma de incluso de vender el producto. A veces no necesariamente es a crear un producto nuevo, ni cambiar la fórmula, sino es cómo lo vendo, cómo lo produzco. De hecho, a ver, hoy gracias a la tecnología tenemos un montón de actividades humanas transversalizadas por la tecnología, al punto tal que buscamos pareja con el celular, digamos, cosas que son sumamente íntimas, hoy se hacen con la tecnología. Entonces, Interviene, digamos, en todo. Exactamente, entonces, bueno, es decir, justamente nosotros los tecnólogos somos por ahí, como te decía, más propensos a innovar porque estamos inmersos en este fenómeno que la tecnología te propone, que tenés que estar siempre renovándote, mirando lo que viene y demás. Pero puede ser una persona que realiza un nuevo vino, una nueva forma de preparar el asado, en fin. Bueno, tengo muchas ideas también en la cabeza, pero digamos, lo que le quiero dejar a la gente es la idea de que cualquiera puede innovar, digamos, no es una cuestión de alta tecnología, no es una cuestión... O de científicos, como que vale lo de los científicos, pero digo, nosotros podemos tener una idea que puede cambiar algo y mejorar algo y se puede aplicar, digamos. Lo importante en la innovación es entender que no nos quedamos con la idea. Claro. Que la idea la aplicamos y logramos lo que nosotros llamamos en la industria el MVP, que es el mínimo viable, es decir, algo que pruebe que el concepto funciona y encontrar probablemente a lo mejor un cliente que lo compre, digamos. Eso es lo que normalmente tratamos siempre de buscar cuando hacemos estas innovaciones. Rodolfo, mientras vos enumerabas ejemplos, se me ocurrió, por ejemplo, también pensar en, vos hablabas de en la innovación trasladada a un servicio de transporte como el del transporte más personal, que es en este caso Uber, o mejorar el servicio que conocíamos como el de taxi, que después se mejoró con el de remis y se mejoró mucho más con la plataforma. Y también se me ocurre pensar en algo que es muy cotidiano, que lo vivimos nosotros, que fue mejorar el servicio, por ejemplo, del transporte público de pasajeros, los famosos micros ómnibus, a través de entender que la gente iba a mejorar el servicio para esas personas que lo utilizan a diario con la aplicación que hoy nos permite saber a qué hora va a pasar el micro y no perder mucho tiempo de nuestras vidas en esperar un micro, por ejemplo. Mirá, y te lo aumento aún más, digamos. Hay una serie de conceptos que se inventaron en Medellín, que es donde se aplica muchísima innovación social, y el transporte público no solamente son los micros, no solamente son los trenes o los tranvías, también incluye escaleras mecánicas. Vos decís, ¿cómo es posible que haya una escalera mecánica? Sí, porque Medellín es una ciudad que está rodeada de cerros, muy parecida a lo que si fuera la ciudad de Mendoza en Potrerillo, supongamos, todo alrededor de cerros. Entonces la gente que vive en esos cerros no tenía manera de llegar al centro. Entonces hay cerros que tienen escaleras mecánicas y vos pagás con la SUBE, vas con la tarjeta y subís la escalera mecánica como si subieras en un micro. O tenés teleférico. Claro. Pero teleféricos que son una red, que van parando con paradas intermedias. O sea, con distintas estaciones que te hacen como una conexión para otro. Claro, y es tan importante el teleférico en Medellín, que el teleférico lleva todo. O sea, sobre el teleférico va el agua, va la electricidad, va la fibra óptica. Entonces, llegó a lugares donde no podía llegar la tecnología, los servicios y todo. Entonces, fíjate vos cómo ellos, usando un medio que a lo mejor se usaba para esquiar o para lugares de montaña. Hasta más turístico. Claro, con fines turísticos y recreativos, lo transformaron en un medio de transporte. La escalera mecánica. La escalera mecánica tiene techo, obviamente, esta escalera mecánica, pero cuando uno la ve en el medio de la favela de Medellín, subiendo la escalera mecánica, es como decir, no. Es una película futurista. Claro, parece una cosa muy, muy loca, pero funciona.
y la gente lo cuida y la gente lo valora muchísimo al punto tal que ellos hablan de la cultura del metro, porque cambió la forma de concebir a los servicios públicos. Claro. Digamos. Ellos valoran mucho porque ese teleférico les llevó electricidad, les llevó internet, les llevó un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, en Medellín innovan en cosas tan insólitas como en una plaza, por ejemplo, cómo le dan electricidad a la plaza para que los chicos puedan jugar. Bueno, pensaron en paneles solares, pero ellos tienen muchas nubes, entonces no tenían la cantidad de energía. Bueno, pusieron bicicletas, esas bicicletas uno las usa, carga baterías y con esas baterías tienen electricidad. La energía en la plaza. Exacto, cosas sumamente creativas. Claro, y son sencillas, digamos, no parece, uno cree que la innovación requiere grandes inversiones, no, es una cuestión de ser inteligente en el uso de los recursos que uno tiene. Qué valioso eso. A ver, Rodolfo, se me ocurre pensar también haciendo esa cuestión que uno tiene de, bueno, la innovación seguramente está mucho mejor en los países más desarrollados. La pregunta es si tenés que elaborar un ranking y de acuerdo a tu conocimiento, cuáles son, y a la realidad, ¿no?, y del mundo, cuáles son los países que mejor están posicionados en innovación. Bueno, casualmente sí hay algunos países desarrollados posicionados, pero no necesariamente son los que uno creería. A ver. Es cierto que hay mucha innovación en Estados Unidos y en Europa, pero muchas veces son los países que registran la innovación, que registran las patentes. Claro. Porque mucha gente se quiere ir a vivir a esos lugares o generan o favorecen el espacio para que uno vaya a ese mercado central, digamos. Para mí San Francisco, todo el mundo habla por ahí de San Francisco, es como un gran mercado central de tecnología. Entonces todos van a patentar a San Francisco, pero los que van a San Francisco son noruegos, son argentinos, o sea, la innovación no se creó en San Francisco, se patenta en San Francisco. Entonces, por ejemplo, tenés países que sí le dan mucha importancia, como es el caso de Israel. Israel es un ejemplo de innovación, también porque ellos han modificado mucho su entorno y cómo hacen un montón de cosas en Israel es bastante innovador, más allá de lo tecnológico en sí. Entonces, de pronto, bueno, Colombia, como este caso de Medellín, es un caso emblemático. Colombia tiene un ministerio de TIC, digamos, de tecnología de información, tiene un montón de desarrollo, o sea, con muchos problemas también, y bueno, con todos los problemas que sabemos que tiene Colombia, pero verdaderamente gracias a la innovación, Medellín pudo combatir al narcotráfico. Y ellos te lo cuentan, y, o sea, no es que vine a hablar de Medellín, pero verdaderamente es un ejemplo cuando ellos te cuentan que no podían circular porque se mataban entre un grupo del cartel y otro grupo, y demás. Entonces si uno era de un barrio, era del otro barrio, corría riesgo de su vida. Pero hicieron un acuerdo y dicen, bueno, si vas a la escuela, si vos tenés el carnet de la escuela, por decir, el pasaporte escolar, podías pasar por todos lados. Entonces fíjense lo importante, es decir, pudieron empezar a circular gracias a tener un carnet educativo. Bueno, y les puedo contar 1000 anécdotas más de mi viaje cuando tuve la suerte de ir a Medellín, pero simplemente lo menciono porque es uno de los lugares más innovadores del mundo y no es un país central y no tiene los millones de dólares, no tiene... Que tienen las grandes potencias. Exactamente, entonces, por supuesto, acabo de estar en Georgia, en Atlanta, y en el Georgia Tech en Atlanta, y tiene unas cosas espectaculares y están trabajando en los viajes a la Luna. Ya ellos están pensando en otra cosa. Ellos ya están pensando en que van a volver a la Luna en cualquier momento y están preparando a sus estudiantes y a todo para trabajar en la Luna. Sí. O sea, no es una forma de decir, literalmente tienen laboratorios donde están trabajando. Bueno, eso me imagino, enseguida vamos a ampliar un poco eso, pero Rodolfo, me imagino que tiene que ver con de pronto los objetivos que se van poniendo distintos países, distintas empresas y quienes se involucran en esos proyectos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa, Rodolfo. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de economía e innovación. Estamos en Chat Económico, recuerden, en el 30 de la TDA, estamos en las redes presentes. Enseguida regresamos, hoy hablamos de economía y de innovación.
Seguimos aquí en Chat Económico, estamos en Señalu, www.unidiversidad.com.ar, para que ustedes vuelvan a ver este programa y también, por supuesto, para que vean lo que nuestros compañeros y compañeras de trabajo de nuestro portal generan, porque no solamente trabajamos en Señalu, hay una redacción que obviamente habla de la coyuntura, trata los distintos temas importantes y obviamente también elabora sus propias notas e investigación. Y vamos a seguir hablando con Rodolfo Giro, que es director de innovación de la empresa Interbrain, hablando de economía, innovación, economía de la innovación. Rodolfo, me quedé pensando en esto que mencionabas recién, esto de si mientras algunos países tal vez piensan en otras cosas, otros están embarcados en estos de llegar a la Luna. Y bueno, hace poco hablábamos de la noticia era que Artemis llegaba con parte de esta misión que es mucho más ambiciosa, que es en un futuro no muy lejano, que haya una misión tripulada y después que haya una base lunar donde vivan personas, ¿no? Y parece lejano, Totalmente. pero no es tanto. No es tan lejano y te diría que es mucho más próximo de lo que creemos, y no ¿Sí? por el tiempo, sino porque también en Mendoza se está trabajando en temas espaciales. ¿Ah, sí? De hecho, se está por lanzar el primer satélite mendocino, que se lanza desde Mendoza. ¿Y cómo es eso de lanzarlo desde Bueno, Mendoza? se lanza con un globo, Sí. no es un satélite de los que van en un cohete, es un satélite, o sea, se puede llegar a la órbita de la Tierra a través de globos especiales y se va a hacer la prueba de ese lanzamiento en los próximos días. Y el lanzamiento oficial se hace en marzo. Bien, y De un satélite están hecho acá en trabajando Mendoza. ahora en ese proyecto. Se está trabajando acá en Mendoza en ese proyecto. ¿Y se puede saber dónde? En realidad es gente que está vinculada ahí a una empresa que está en el Parque TIC. El lanzamiento creo que se va a hacer en Rivadavia, pero es por un tema de logística, de seguridad, sí. claro, pero no estoy seguro todavía los detalles del lanzamiento, porque todavía es medio secreto. Bueno, y eso también tiene que ver con la innovación en Mendoza. Digo, es una recontra buena noticia porque lo decíamos en el corte con Rodolfo, esto de que uno piensa que estas cosas pasan solamente, no sé, el otro día veía la Agencia Europea Espacial que hablaba de la selección de sus astronautas para las misiones, o que pasa en China o en Estados Unidos. Y no, nosotros tenemos también No, totalmente. cosas acá, O sea, a ver, ¿no? el talento que tenemos en Mendoza es compatible o podría trabajar en cualquier lugar del mundo. Digamos, o sea, no hay nada que impida que un chico de Mendoza pueda ser astronauta, digamos, o que pueda trabajar en un proyecto como ingeniero, diseñando una cámara que va a ir en una nave espacial o en un satélite o todo eso, digamos. Es decir, tenemos todos los elementos, todos los conocimientos para poder hacerlo. Sí, por supuesto, a veces en otros lugares hay como más facilidad para acceder a información o a fondos, a cosas, pero no hay nada que no podamos hacer en Argentina y en Mendoza en particular. Bueno, de hecho, muchos cerebros argentinos son parte de esos proyectos que hoy por hoy, por ejemplo, puede tener la NASA. Exactamente, lo que tenemos que buscar, y es lo que estamos tratando de hacer en Mendoza desde hace tiempo, es no dejar que se vayan. No digamos, perder ese talento. Claro, porque se puede trabajar desde acá, y gracias a la pandemia también se demostró que no es necesario viajar para trabajar en determinadas cosas, y nuestro sector es un sector que puede trabajar perfectamente remoto, digamos, o virtual. De hecho, bueno, con Interbrain nos dedicamos a la empresa, hacemos cosas con realidad virtual y demás, que justamente usando estos recursos inmersivos te permite, podrías colocándote un casco, esto no es algo que tengamos hecho, pero esto también son cosas que se están hablando, que vos con un casco de realidad virtual pudieras manipular un dron que está en la luna, supongamos, un robot. Qué increíble. Entonces, y eso ya no es ciencia ficción, eso es algo que se está trabajando hoy. Digamos, estos cascos son los cascos que usamos nosotros todos los días para nuestros simuladores. No te estoy hablando de una tecnología que se va a desarrollar, es tecnología... O que se desarrolla fuera, sino que acá. Exactamente, se podría hacer perfectamente acá. Entonces, lo que hay que tratar de lograr es que justamente los chicos se las crean, digamos, es decir, acá el talento lo permite, digamos, es cuestión simplemente de tener la voluntad, la disciplina. Es un trabajo arduo, digamos, la innovación requiere, como te decía, un proceso continuo y permanente, pero hay empresas que lo han conseguido en Mendoza, hay muchos ejemplos de empresas que han logrado ser lo que se llama multilatinas, que son empresas que son
a lo mejor no tienen base en Estados Unidos, pero sí base en varios países de Latinoamérica. Ah, bien. ¿Entendés? Y hay varias empresas de Mendoza que lo consiguieron, digamos, con fondos propios y con desarrollo de productos locales. ¿Cómo? A ver, metámonos un poquito en lo que hacen ustedes ahí en Interbrain. Ahí estábamos mirando imágenes de estos simuladores, ¿no? Sí. ¿Con eso están trabajando ustedes? Claro, nosotros nos dedicamos a lo que se llama aprendizaje inmersivo, A ver. que es el concepto de enseñarte a través del aprender haciendo. Ajá. Entonces, a través de la realidad virtual, realidad aumentada y algunas tecnologías disruptivas, nosotros logramos ponerte en la situación. Digamos, el cerebro, cuando uno se coloca un casco de realidad virtual, no distingue esa realidad y la considera como... Está viviendo eso. Claro, es como si te teletransportaras a ese espacio. Entonces, vos podés hacer la práctica de un procedimiento riesgoso, peligroso, creo que estaba mostrando ahí, por ejemplo, cómo apagar un incendio. Sí, ahí estamos viendo. Entonces, eso vos lo podés hacer sin riesgo y a bajo costo, porque son, por ejemplo, tenés que hacer una soldadura, tenés que manejar una máquina. Si eso se rompe, es costoso y riesgoso para la persona que está haciendo la práctica. Claro. Entonces, con estos simuladores, vos podés hacerlo infinitas veces hasta que dominás la técnica y después esto no evita que vas a tener que aprender a hacer la actividad, pero es como los pilotos de avión. Hoy un piloto de avión, el 60% de su entrenamiento lo hace en un simulador. En un simulador. Bueno, de hecho, hablando de la carrera espacial, también tiene que ver mucho el tema de la simulación, ¿no? Los simuladores se usan muchísimo en toda la carrera espacial. Pero bueno, en concreto, nosotros llevamos esa tecnología a cualquier oficio o profesión, digamos. Tenemos de restaurantes a neurocirugía, hemos hecho de todo. Increíble, ¿no? Todo lo que puede lograr la simulación en sí, y debo decir que recién le preguntaba y nos decía Rodolfo esto de que si, por ejemplo, en una cuestión de seguridad nosotros tenemos en nuestro casco de realidad virtual vemos que vamos a caernos, no sé, de una altura, se me ocurre pensar, de 5 metros, la sensación en el cuerpo claro, es esa, ¿no? Tu cuerpo siente el miedo, o sea, siente la sensación de la altura y eso te permite evaluar también si la persona tiene vértigo. O sea, uno traslada al mundo virtual los comportamientos. Entonces, esto es muy interesante, porque nosotros con eso también le aplicamos la inteligencia artificial y analizamos esos comportamientos. Entonces vos podés entender mejor cómo esa persona se tiene que entrenar o qué cosas pueden pasar después del entrenamiento, digamos, porque la persona, digamos, el que llega tarde a la reunión en la vida real, llega tarde a la reunión también en la vida virtual. Entonces, todo eso que habrás escuchado ahora también el concepto de metaverso, bueno, sí, que son cosas que están apareciendo, que bueno, que en principio hace que las personas empiecen a interactuar. Los chicos más jóvenes ya lo hacen en videojuegos, están horas jugando con sus amigos y compañeros. De hecho, yo ahora estoy viajando a Buenos Aires y llevo a mi hijo, mi hijo tiene 16 años, va a conocer a sus amigos que conoció durante la pandemia, a su barra de amigos virtuales. Claro, de amigos virtuales, los va a conocer ahora presencialmente. Qué bien, qué bien. Bueno, Rodolfo, ¿cómo hacemos esto, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, para aplicarlo, y cuáles son las ventajas esto de la innovación para cualquier empresa, emprendimiento? Digo, hay que entender, y también te pregunto, ¿somos permeables a eso? Porque también se da este proceso de que a veces hay algunos que se resisten y otros que son más permeables y lo aceptan. Bueno, esto que vos hablabas por ahí de qué regiones, países, bueno, hay ciudades, hay culturas que son más permeables. Nosotros somos en esencia un poquito conservadores, así claro, que a veces no es tan fácil. Conocedores de lo que somos, por eso te lo pregunto. Claro, entonces a veces no es tan fácil y hay espacios donde es más fácil que en otros. Por ejemplo, en la educación, ustedes también están muy vinculados a la universidad, la educación es un ambiente muy rígido también, es un ambiente difícil para innovar a veces. Pero siempre, no pareciera, ¿no? Porque uno tiene la idea de que, bueno, es la educación y demás, pero justamente es un sistema que tiene una inercia muy grande, entonces lleva muchos siglos trabajando de una determinada manera, entonces cuesta por ahí readaptarse. Pero bueno, la buena noticia es que por nuestras crisis constantes en Argentina y demás, en general la Argentina es un país innovador, digamos, porque está buscando soluciones a los problemas de todos los días, entonces siempre la creatividad argentina es muy conocida por eso, digamos, siempre encontramos soluciones y cosas fuera de serie. De hecho,
es uno de los países de Latinoamérica que tiene más unicornios, que son las empresas de alta tecnología que valen millones. Entonces, eso es justamente porque tenemos una cultura naturalmente innovadora. Pero no, con eso no nos tenemos que dormir en los laureles. Eso me gustó. Vamos a ir a otra pausa y enseguida vamos a hablar de hay que decir que la gente de Interbrain ha tenido la posibilidad de participar de un mundial. Sería así como el mundial si lo equiparamos, ¿no? Sí. Y les vamos a contar, él les va a contar, Rodolfo, cómo les fue, que les fue muy bien. Pero yo antes de ir a la pausa voy a decir que es muy optimista, Rodolfo, frente a la realidad obviamente que vive. Digo, ¿por qué? Porque le sacó dos cosas positivas a temas muy negativos hasta internacionales. Primero, dijo que lo bueno que nos dejó la pandemia fue que nos obligó a la virtualidad y eso nos permite, por ejemplo, poder trabajar en cualquier parte del mundo. Me gustó eso. Y lo segundo que dijo, los argentinos somos muy innovadores porque hemos tenido tantas crisis y a eso le saca el lado positivo y por eso estamos todo el tiempo con el desafío de innovar para salir de esas crisis. Así es que quédense con nosotros porque seguimos hablando de innovación, de economía de la innovación en minutos nada más aquí en Chat Económico. Ya volvemos. Seguimos aquí en Chat Económico con Rodolfo Giro, que es director de innovación de la empresa Interbrain, hablando de innovación, de economía. La pregunta es ahora, recién esbozábamos algunas ventajas de la innovación. Hablemos de qué es lo positivo que genera en la economía. En este caso, ¿qué nos generaría a nosotros en Mendoza, en Argentina? Porque se habla mucho también, ¿no?, de capacitar para que haya mano de obra y se pueda aprovechar esta posibilidad de empleo a nivel mundial. Bien, bueno. A ver, el sector del conocimiento, esto no es la innovación en sí, sino el sector de conocimiento, que son más bien el desarrollo de software o sistemas o servicios profesionales. También lo audiovisual entra dentro del sector de conocimiento. Es un sector que genera muchísimo valor agregado en todo el mundo y que tiene muchísima demanda en todo el mundo. Es decir, hay escasez de programadores, escasez de ingenieros, escasez de técnicos en general, digamos. O sea, entonces, esto ha sido históricamente así. Es algo que, gracias a Dios, se va revirtiendo porque muchos chicos y chicas van sumándose a estudiar estas carreras o a estudiar tecnología, pero sigue habiendo una necesidad justamente porque el software hoy está en todos lados, o todos los dispositivos que usamos, las cámaras, los celulares, el televisor, todo usa software, entonces necesitamos programadores, entre otras cosas. Entonces hay muchísima demanda en el mundo de estos servicios. Y sumado a que nosotros en Argentina tenemos mucho talento, digamos, en general, y esto también me gusta aclararlo, no es que los otros países de Latinoamérica no tengan talento. Colombia tiene mucho talento también, Brasil también lo tiene, todos lo tenemos, pero bueno, nosotros tenemos ese talento, tenemos buen conocimiento de idiomas en general, hay un buen nivel de inglés y además tenemos un fit cultural, digamos, es decir, el hecho de tener esta ascendencia europea nos permite entender ciertas costumbres de los países del primer mundo. Entonces es más fácil por ahí tercerizar algunos desarrollos en Argentina por estas razones. Y la otra es la compatibilidad horaria que tenemos con Estados Unidos. Digamos, cuando uno vende software y necesita el soporte a ese sistema o desarrollo, está bueno estar en el mismo uso horario. Vemos lo que nos pasa con el Mundial de Qatar, digamos, claro. Queremos ver los partidos, nos tenemos que levantar temprano, la diferencia de hora, por ejemplo, esto que me contabas del premio que ganamos en Malasia, estábamos casi 12 horas con Malasia, entonces eran las 7 de la tarde allá entregando el premio y nosotros eran las 7 de la mañana acá y nos levantamos para ver el premio. Por suerte no era levantarnos temprano y no quedarnos tan muy tarde. Claro. Pero bueno, justamente tenemos un montón de condiciones favorables en la Argentina para desarrollar este sector. Y se viene desarrollando un sector que viene creciendo desde hace mucho tiempo, respecto al sector de conocimiento. Sí. Y que es un sector generalmente exportador, digamos, por mayoría de este servicio se vende al exterior. Ahora, si vamos a las innovaciones en particular, es decir, cualquier innovación, digamos, genera
un nuevo negocio, sobre todo, digamos, es decir, Claro. porque es un nuevo producto que sale al mercado, una forma mejor de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, la innovación de por sí genera valor porque introduce un cambio o una mejora en el mercado o mejora nuestros productos, lo que sea. Digo, para no hablar solo del sector de conocimiento. Claro. Entonces, el impacto que tiene la innovación siempre suele ser positivo, digamos, o sea, porque es la evolución natural de los negocios y de los procesos. Ahora, sí. Sí, no, sí. Entonces, en particular en la tecnología, tenemos estas ventajas en Mendoza, tenemos también algo favorable, que es que el gobierno, tanto provincial como nacional, entendió esto. Sí. Es decir, porque antes éramos como medio raros, éramos los hippies con computadora, Sí. una cosa como que éramos los nerds que estábamos escondidos por ahí. Bueno, hoy en día el sector de tecnología genera, o sea, más que el sector automotriz, somos terceros en exportaciones a nivel nacional. Es muchísimo. Es muchísimo, tanto en lo que generamos como en lo que empleamos. Empleamos más personas que el sector automotriz. Y cada vez que una fábrica automotriz va a cerrar, el país empieza, salimos en todas las televisiones, en todos lados se habla de ese tema. Bueno, y nosotros con el software, o bueno, con el conocimiento, con la industria de conocimiento mejor, tenemos más personal y generamos más valor. O sea, no desmerezco a la industria automotriz. Claro, pero también hay que darle la importancia que corresponde. La importancia que tiene nuestro sector en el PBI nacional y el provincial. Es decir, en el provincial también estamos peleándole a la vitivinicultura, digamos. O sea, entonces, es un sector que todo lo que se invierta es virtuoso porque se vuelve valor agregado, porque es principalmente dinero que va a los salarios de las personas que trabajan en el sector. No necesitamos un desarrollo de una planta industrial, por supuesto, necesita cierta infraestructura, sobre todo internet, es lo que más necesitamos. Pero son inversiones bajas para el gobierno y afortunadamente, bueno, el gobierno, como les digo, en Mendoza tenemos un muy buen diálogo con el gobierno y trabajamos en un montón de proyectos de desarrollo del sector y de la innovación. Incluso se han hecho un montón de programas tratando de que innoven otros sectores y nosotros a veces nos ponen como el ejemplo o como los abanderados por todas las razones que te mencioné de que estamos permanentemente haciendo cosas. Así que yo creo que hay un montón de... O sea, yo sé que soy optimista, si no podés ser innovador. No, más vale. Porque es pensar en algo que no existe, pensar en algo que no sabes si va a funcionar. Pero después terminando con esa sensación absolutamente positiva porque se concreta. Digo, Sí, a veces también hay que entender de que hay muchos errores y fracasos en el medio. Claro. Digamos, o sea, la innovación también requiere hacer ensayos, pruebas y a veces lo que estás probando no funciona. Esto pasa y pasa todo el tiempo. ¿Para eso tienen simuladores? Para eso tenemos... No, pero bueno, es importante entender eso, o sea, que no es que la primera idea que tenés... O sea, se concreta rapidísimo, claro, fácil, es un camino. Es un proceso, eso sí, son caminos, es como subir un cerro, hay que caminar despacito, pero cuando llegas arriba, la vista es maravillosa. Es hermosa. Rodolfo, no quería dejar de preguntarte, trasladándolo un poco a por ejemplo, la industria vitivinícola se anima a innovar y te hago de paso otra pregunta. Pensando en que el recurso hídrico es tan complicado para Mendoza y que es tan complicado en el mundo actual, porque venimos hablando del tema de la crisis hídrica en algunos lugares del mundo que también obviamente pega más fuerte que en otros, pero es real. Sin duda la innovación puede dar un paso gigante, ¿no?, en ese tema. Mirá, yo creo que... a ver, lo que pasa mucho con el sector, o sea, y todo esto hablo por, digamos, toco de oído, no es que sea un sector que conozca en detalle, pero creo que hay mucha inercia también en este sector, porque hay cultivos que llevan años o familias que, ya son familias que han pasado varias generaciones, entonces, obviamente es algo emblemático para Mendoza, pero no todos han sabido, creo yo, hacer los cambios que han ido siendo necesarios en cada momento. De hecho, hay algunas bodegas o hay algunos ejemplos notables de bodegas que
que siguen facturando cada vez más, que agregan otros servicios, suman el aceite de oliva, suman el enoturismo, digamos, o sea, hay un montón de cosas que multiplican el efecto vitivinícola. Por ahí, a lo mejor, hay bodegas que a lo mejor hoy están facturando más por sus servicios gastronómico, hotelería, digamos, y por todo lo que generan alrededor de su vino, más que en el vino en sí. Entonces, yo creo que hay mucho para crecer en eso de los nuevos servicios. Yo creo que hay que contaminarse y contagiarse, digamos, y pensar en negocios mixtos, que no sean... Claro. No quedarnos en un solo como rubro, por decirlo de Claro, entonces por ahí, bueno, decir, a ver, este caso de esta bodega de Vigil, por ejemplo, que está bien, se logró un muy buen vino, ganó unos premios, pero hoy no sé si su negocio pasa más por todos los restaurantes y todo. Da la sensación que lo más fuerte es lo gastronómico, más allá de todo lo bueno que ha cosechado. No conozco como... el negocio en sí de su bodega, pero hoy, o sea, si uno lo mira de arriba, ve más movimiento a través de todo el universo Vigil, digamos, que generó con esa marca y con el concepto de los restaurantes y distintos tipos de servicios, que con el vino en sí mismo. No se quedó ahí, digamos. Exactamente, entonces, bueno, tal vez el vino se vende y vende millones, no lo sé, pero lo que quiero decir que... Entendió cómo tenía que ser para estar vigente y crecer. Exacto. O sea, hay otras bodegas, o sea, por ahí no quiero pecar de mencionar alguna y dejar a otras, pero, por ejemplo, Zucardi avanzó con los aceites de oliva. Claro. También Zucardi es una bodega que lleva años, que uno viaja por el mundo y encuentra el vino por todos lados. Entonces, bueno, son a lo mejor innovaciones en la forma de comercializar, digamos, claro. A lo mejor de forma de producir algo que determinados mercados buscan más. También Trivento, por ejemplo, otra bodega que vende a través de la marca chilena, pero también Trivento tiene vinos que manda al África y bueno, o sea, no sé, perdón por las bodegas que no nombro, pero... No, pero se entiende el mensaje, digo, de que tal vez ellos encuentran esa beta de no quedarse en un solo nicho, sino ampliarse para estar vigentes y seguir creciendo. Exacto, o encontrar productos nuevos. Diversificarse. A ver, esto de los viajes, acabo de estar en el mundo de la Coca-Cola en Atlanta, obviamente es una tontera, no vayan, la verdad no vale la pena, pero bueno, la Coca-Cola, por ejemplo, ¿qué es la Coca-Cola? Y es un concepto la Coca-Cola, decían, acá está el secreto de la Coca-Cola y era una caja fuerte donde supuestamente está guardada. Está la fórmula. Está la fórmula. La bendita fórmula. Claro, entonces vamos todos hasta allá a ver las benditas fórmulas Coca-Cola. Que no la ves además. Por supuesto, no la ves. Es mentira, no la van a ver. No la van a ver, pero fíjate cómo ellos generan todo un producto que es prácticamente marketing. Sí. O sea, es decir, no desmerezco que la Coca-Cola es rica, tiene su sabor, tiene sus cosas, pero en esencia es un producto de marketing. Sí. Entonces también la innovación está no en la fórmula de la Coca-Cola, sino en cómo lograron armar esa marca. Posicionar el producto a nivel mundial. Ya, digamos, es una marca que difícilmente uno piensa en un futuro de este mundo sin ese producto, ¿no? Por eso, entonces fíjate el impacto que tiene, o sea, volviendo a este tema de cuál es el impacto de la innovación en la economía. Y fíjate cómo cambió la forma de ver el agua, digamos, o sea, la forma de las bebidas, la forma de incluso el producto televisivo, llamémosle, lo que es el streaming, ¿no? Y cómo también a partir de Internet y de este desarrollo de estas plataformas de streaming o esta forma de comunicación a través de Internet, cambió radicalmente también los medios de comunicación. Hoy cualquiera es periodista con un celular, uno tiene la capacidad de poder grabar, filmar, hacer una nota en vivo, y muchas veces lo que vemos en la noticia que vemos está filmada por un espectador, un espectador que está en el lugar y no de una cámara de televisión que fue con un equipo y demás. Entonces, fíjate cómo también eso generó la tecnología hoy hace que todo sea amplificado, digamos, así que tengas, que pueda llegar a todos lados y que pueda multiplicarse. Entonces, cualquier innovación, sobre todo de base tecnológica,
tiene ese poder de amplificación Claro. que puede dar vuelta todo. Entonces, puede dar, o sea, ha dado vuelta ciudades, situaciones como la que conté de Medellín. Por supuesto, no solamente fue eso, un montón de cosas más. San Francisco era una ciudad que tenía, San Francisco de Estados Unidos tenía muchos problemas, y a partir de que ellos se replantean y empiezan a estudiar cómo resolver sus problemas de que no tenían trabajo sus jóvenes, crean Silicon Valley. Y fíjate lo que es hoy Silicon Valley. Sí. Israel, cuando hablamos del tema del agua, Israel ha desarrollado un montón de tecnología para el agua y demás. Entonces, digamos, realmente Mendoza creo que está haciendo algunas cosas bien en este sentido, trabajar articulado el gobierno con las empresas. Digamos, nosotros estamos ahí en el Parque TIC, que es fruto de la combinación de la academia con el gobierno y los privados para hacer un proyecto en conjunto, y ha sido un proyecto muy exitoso, que nos vienen a ver de todo el país y de otras regiones de Latinoamérica. Entonces, verdaderamente el impacto que tiene puede ser muy grande, pero es cuestión de regularidad, no es un hecho aislado, Claro. es una cuestión constante Y y a largo plazo. Y que debe perdurar en el tiempo, que en eso también hay que trabajar. Rodolfo, ya estamos casi sobre el final del programa, no quería dejar de preguntarte esto que mencionábamos así, suavecito y levemente, esto de lo que fue el premio para ustedes, porque se está hablando hoy mucho del Mundial. Y ustedes podríamos decir que fueron la selección en este tema y que fueron a un mundial. Contanos cómo fue eso de que a partir de la empresa ustedes fueron elegidos para representar a Argentina. A ver, es así. WITSA, que es el premio que ganamos, es una asociación de cámaras y de organismos de software del mundo, que nuclea 80 países. Entonces, todos los años, WITSA hace una premiación en diferentes categorías, y las distintas cámaras de los distintos países miembros del mundo postulan empresas. Entonces nosotros fuimos como la selección argentina, digamos, nos eligieron. Entre un montón, obviamente, de otras empresas de nuestro país. Claro, exacto. Y ahí fuimos elegidos como empresa representante por Argentina, y fuimos a competir con las empresas del resto del mundo, que fue un premio que se entregó en Malasia en septiembre. Bueno, y para nuestra sorpresa lo ganamos. Es decir, ganamos en la categoría de empresa tecnológica educativa, digamos, que es lo que hacemos con Interbrain del aprendizaje inmersivo. Y la verdad que, bueno, fue una gran sorpresa y una gran emoción para nosotros, porque, a ver, ya que te elijan, o sea, uno estar como representando. Exacto, porque muchas veces, o sea, nosotros pensamos que estas cosas no nos pasan a nosotros, ¿no? Uno cree que pasan en otros lados. Y no, sí pasan, ¿entendés? Por ahí dice, bueno, por ahí ganó el premio en Mendoza porque lo conocen en Mendoza, pero cuando ya lo ganás en Malasia, que no te conoce nadie, digamos, realmente. Y que es un premio mundial. Exactamente, eso ya verdaderamente es porque, bueno, porque algo habremos hecho bien. Pero bueno, lo importante es que esto es lo que yo les quiero transmitir siempre a los chicos. Yo les digo, anímense a presentarse a los premios. Hay un montón de concursos, fondos del BID, del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gobierno municipal, digamos decir, pero hay que animarse, porque esto sí lo aprendí de los vinos. A ver. Porque en una de las misiones comerciales que fui a Alemania hace muchos años, viajé claro, antes del software nosotros no teníamos nuestro espacio. Es más, uno de los premios que gané Pro Mendoza éramos exportadores no convencionales, porque no tenían en qué categoría meternos. Claro. Estaba en la categoría de vino, aceite de oliva, y aparecíamos no nosotros. Convencionales. Éramos no convencionales. Entonces me acuerdo que viajé con una comitiva vitivinícola, eran la mayoría de bodegas. Y ahí entendí el concepto de por qué ellos hacen tanta referencia a las medallas, a los premios. Porque bueno, el premio o la medalla significa que un jurado calificó ese vino, lo ponderó y dice, bueno, es un buen vino. Entonces, nosotros vendemos confianza. Cuando uno desarrolla, claro, en la industria del conocimiento, uno vende confianza. Y la promesa que te vamos a construir este simulador o este software. Entonces, es muy importante que vos creas que somos capaces de hacerlo. Y encima cuando uno viene y te dice, te vamos a hacer un simulador, algo que no existe, que no hay referencia, es más difícil aún, porque claro, no hay con qué compararlo.
Entonces la confianza es fundamental. Y estos premios, que son generados por jurados de académicos, empresarios, en este caso el de la WITSA es de empresarios, es muy importante porque tus pares te validan y también, bueno, hemos ganado algunos más. Ganamos también ahora, hace poquito, el Sadowski, que es el más importante de tecnología de Argentina. Bien. Y ganamos otro de ADINRA. Bueno, hemos ganado un montón, pero lo importante es eso, que hay gente que cree en tu producto, que lo ve útil, que lo ve, entonces lo ve interesante, lo ve con proyección, con futuro. Entonces cuando vos te presentás y mostrás los galardones, las medallas, bueno, sí, este es un buen vino, digamos. Este sería, entonces por eso tengo que lo copié del concepto del vino. Y está bueno mostrar lo que... porque también en eso hay mucho trabajo. Por y supuesto. En este caso también mucho talento. Así es que bien por ustedes, por el reconocimiento, felicitaciones. Debo decir que nosotros acá a Rodolfo lo hemos presentado como director de innovación de la empresa Interbrain, pero tiene un currículum que es larguísimo, que hablábamos cuando comenzábamos el programa, que está complicado. Iba a estar todo el programa mencionando todos los títulos que tiene Rodolfo. Y bueno, y le digo a él que tengan todos los éxitos a todo tu equipo y además muchas gracias por venir a compartir este rato con nosotros. Bueno, les agradezco un montón y realmente en el nombre del equipo de Interbrain te lo agradezco porque verdaderamente los chicos son muy talentosos, la verdad. O sea, nosotros somos los que, con mi socio Alberto, somos los que por ahí recibimos el premio, pero... Hay todo un equipo. Pero somos los que nos subimos al avión. La verdad que los chicos, la empresa, por ahí venimos con cada desafío, con cada locura y el talento que tienen, la capacidad es impresionante y son un fiel reflejo de todo el talento que hay acá en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ojalá que tengamos la posibilidad de volver a reencontrarnos y que nos sigas contando de los premios y de las cosas lindas que les pasan. Será hasta cualquier momento, Rodolfo. Muchas gracias. Así pasaba Rodolfo Giro, director de innovación de Interbrain, con nosotros aquí en Chat Económico. Nosotros nos despedimos y les deseamos a ustedes que tengan buenas noches. Será hasta el próximo reencuentro aquí en este programa. Sigan con Señalú, aquí en el 30 de la TDA. Hasta la próxima.